Buenos días, que usted daba en horas anteriores a propósito de la visita de Mario Vargas Llosa. Usted aseguró en su momento que todo fue gestionado por el exministro Carlos Sánchez Berzaín. ¿Qué es lo que está afirmando? Sí, buenos días, Gabriel. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes. Yo en ningún momento he declarado que es una gestión de Sánchez Berzaín. Lo que he señalado es que así como viene Vargas Llosa o intentaron traer a Capriles, más adelante seguramente actualizarán esas gestiones. Es un derecho legítimo que tiene la oposición, pero el pueblo boliviano tiene que saber también que hay una estratagema que ha sido dirigida por Sánchez Berzaín, en la que dice que hay que hacer una campaña nacional e internacional para estigmatizar al gobierno nacional como dictador, al presidente Evo, ya no llamarlo de presidente, sino de dictador, y denunciar que en Bolivia se ha perdido la democracia. Para eso, supuestamente en una dictadura que se ha instalado en Bolivia, traen a Vargas Llosa, traen a otras personas. Vargas Llosa está gestionado por la gobernación de Santa Cruz, eso es de conocimiento público, ¿no? Pero obviamente que la gobernación de Santa Cruz, Sánchez Berzaín, Jorge Quiroga, Branko Marinkovic, todos forman parte de un solo circuito, de una sola estructura, una estructura ultraconservadora que respondiendo a los mandatos que han sido delineados por Sánchez Berzaín, ¿no es cierto?, les ha mandado no solo desprestigiar al gobierno y hacer una campaña sucia, es decir, sustituir el debate político programático por una guerra sucia, sino unirse. Y dice Sánchez de Berzaín que opositor que no se una es un agente del gobierno. Bueno, entonces ya vemos de dónde viene la línea discursiva. Esto está reproducido en ese evento que organizó la Fundación de Sánchez Berzaín el 12 de noviembre en Estados Unidos, y eso es lo que hemos advertido, que es una sola línea de acción política. Ministro, pero justamente está llegando el 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. ¿El gobierno va a tomar alguna acción para evitar que llegue ese día al país, que transite libremente por Bolivia, que ingrese incluso? No, claro, no, de ninguna manera. Nosotros podemos impedir, tiene derecho a venir a Santa Cruz, a La Paz, al sitio que le parezca conveniente, ¿no es cierto? Pero no es una visita para hablar de literatura, es una visita política, y eso lo estamos diciendo con anticipación. Y también estamos diciendo con anticipación, ¿no es cierto?, que los lineamientos discursivos de Vargas Llosa van a ser exactamente coincidentes con la línea discursiva que está bajando desde el norte, desde Estados Unidos, a través de Sánchez Berzaín. Permítame, ministro, estamos a nivel nacional y hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gracias, Gabriela. Ministro, consultarle, no es subestimar a Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, el que esté siendo manejado por Sánchez Berzaín, el que esté siendo utilizado como un instrumento del discurso de Sánchez Berzaín. Hemos dicho que es una visita que tiene una connotación política, ¿no es cierto? Tiene derecho la oposición a traer a sus voceros, la oposición ante la carencia, digamos, de liderazgos propios, de pensamiento propio. Lo que ha hecho en este tiempo es posicionar supuestos analistas, ¿no es cierto?, que se disfrazan de analistas, en realidad son políticos conservadores desocupados que se han disfrazado de analistas en muchos casos. Habrá analistas legítimos que evidentemente hacen ciencia política, hacen trabajo académico, pero hay políticos que se disfrazan de analistas, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hay columnistas en The Wall Street Journal o en el Nuevo Herald, qué sé yo, que han estado escribiendo supuestamente como analistas y forman parte de una sola campaña, de una sola línea política discursiva, ¿no es cierto?, que tiene como fuente matricial al señor Sánchez Berzaín. ¿Tiene el gobierno del MAS un impacto político muy grande con esta visita? No, para nada. Por el contrario, ¿no es cierto?, que se desnude todos estos circuitos y conexiones de la derecha ultraconservadora, ¿no es cierto?, a nosotros nos favorece tremendamente, porque el pueblo boliviano inmediatamente refresca su memoria acerca de los hechos de octubre de 2003, acerca de las frustraciones generadas por la capitalización o privatización o entrega de nuestros recursos naturales a capitales transnacionales, y entonces más bien el gobierno pues al momento de desnudar estas conexiones y circuitos,
se ve tremendamente favorecido porque la conciencia del pueblo boliviano es más fuerte que estas personas que se disfrazan en una posición literaria o analista, qué sé yo, pero que responden a una sola estrategia política, reitero. Ministro, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes más allá de una coincidencia discursiva que pudiera existir entre Vargas Llosa y Sánchez Berzaín? ¿Cuáles son las pruebas reales para hablar de que existe de pronto comunicación permanente, que existe comunicación constante entre Sánchez Berzaín y Vargas Llosa? Es que yo no he afirmado que existe comunicación entre Sánchez Berzaín y Vargas Llosa. En ningún momento he dicho eso. Como que tampoco he dicho que Sánchez Berzaín está gestionando la presencia de Vargas Llosa. Lo que yo he dicho es que la línea discursiva va a ser coincidente. ¿Y cuáles son las pruebas de una línea discursiva coincidente? ¿No es cierto? Los 5 mandatos que ha dado Sánchez Berzaín. Nosotros creíamos que bueno, aquí la oposición estaba pensando con cabeza propia, pero no, pues los 5 mandatos que los ha dado en el evento que se ha realizado en Washington en fecha 12 de noviembre, ¿no es cierto?, auspiciado por la Fundación Institute for Democracy, dice, en primer lugar, hay que llamar a Evo Morales dictador y ya no presidente. 2, la oposición debe unirse para derrotar a Evo Morales. El que no esté en esta línea es un agente del gobierno. 3, denunciar públicamente las acciones dictatoriales de Evo Morales. 4, buscar mediante la denuncia el apoyo de los gobiernos democráticos de la región para aislar a Evo Morales. Es decir, una convocatoria a la ultraderecha en la región. Es legítimo, es su estrategia. Y 5, caracterizar a Bolivia como un país que ha perdido la democracia. ¿No es cierto? Entonces, esta línea en realidad resume una campaña que se ha venido desarrollando hace muchos meses atrás, una campaña que se ha desarrollado a través de supuestos analistas en Univisión, como por ejemplo el señor Gerardo Reyes o Sergio Muñoz Bata, o en Beija, a través de la revista esta brasileña que ha proferido una serie de calumnias y mentiras en contra del país, a través de Duda Teixeira, ¿no es cierto? O el Consorcio para la Democracia que dirige el señor Antelo, no Germán Antelo, el señor Antelo que reside en Estados Unidos y que le ha financiado el viaje a Norma Piérola para sus denuncias ante la Corte Penal Internacional. O la Fundación para la Democracia que dirige Rubén Darío Cuellar, que ellos han convergido en una serie de acciones ante la CIDH, de denuncias en contra del Estado boliviano, la última de ellas acusando al Estado boliviano de que en este periodo se han cometido 60 ejecuciones extrajudiciales sin presentar ni una sola prueba, pero como parte de una campaña de guerra sucia contra el proceso de cambio. ¿No es cierto? Podríamos reunir más o menos como 100 de estos artículos y versiones que respaldan esta tesis de que hay una línea discursiva única que tiene como fuente el norte.